Les comento qué es lo que, bueno, yo les voy a mostrar después los dibujos que han mandado. Vamos a ir mostrando esos dibujos que han mandado. Pero bueno, les cuento primero que nada de qué se trata la clase de hoy. La clase de hoy, que tiene que ver con la número 6 ya, lo que aborda es primera infancia y consumos culturales. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata esto de lo que está hablando el profesor? Tiene que ver con pensar de qué modo influyen los contextos de alguna manera culturales en la constitución de la infancia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando las niñas y los niños miran televisión, ¿cómo incide eso que ven en la televisión en su percepción, su visión, su representación del mundo? ¿Cómo inciden los juguetes con los que juegan? ¿Cómo inciden, qué sé yo, las muñecas, las pelotas, todos los juegos, los cuentos infantiles a la hora de percibir el mundo y a la hora también de configurar su propia infancia? Eso es lo que vamos a abordar hoy. De alguna manera, ¿qué incidencia tienen los consumos culturales en la constitución de la infancia? ¿Y por qué en la unidad de crisis y pedagogía? Porque precisamente hay como un contexto, como un diagnóstico, que estamos en una época donde a veces las niñas y los niños pasan mucho tiempo, por ejemplo, frente a la televisión o frente a juegos de celular o frente también inclusive a computadoras, y que esto se ha incrementado. Entonces lo que vamos a pensar, bueno, ¿cómo incide esto en la construcción de la infancia, en la construcción y en la autopercepción de sí mismo en los niños? Bueno, entonces vamos a hacer un primer trabajo, que vamos a ir a hacer un trabajo en grupo, pero esta vez, como no quiero yo ser el que habla, vamos a hacer un trabajo de lectura con el artículo que les mandé de Chacón y de Morales, de Pedro y de Sana, que tiene que ver con los medios de comunicación, el uso del método semiótico cultural como acercamiento a la cultura visual infantil. ¿Qué es lo que yo les voy a pedir? Que lean el resumen, la primer carilla que es cortito, y la introducción. La introducción. O sea, hasta ahí. No la parte que se ve del tema. O sea, que lean. Son 2 carillas, porque el resumen es re cortito. Son 2 carillas. Quiero que lo lean juntas. Y entonces cuando retornamos, para eso les voy a dar como 20 minutos, no más. Cuando retornamos yo quiero que me cuenten qué fue lo que advirtieron, cuál es la importancia de este texto, de la propuesta de este autor, qué les parece que aporta para pensar el tema de la primera infancia. ¿Se entiende entonces? Entonces ahora el trabajo va a ser un trabajo de lectura compartida en grupos para externar, para ver qué fue lo central de esa lectura que hicieron. ¿Cómo le fue entonces con esta lectura de Pedro y de Xana sobre el tema de los medios de comunicación y la primera infancia? A ver, bueno, vamos a pasar la pelota por grupo. Bueno, a ver, le vamos a pasar la palabra a ver qué pudieron leer, qué pudieron entender, a la sala 4, donde estaban Belén, Camila, Estefanía, Fernanda Ponce y Milagro Ardila. ¿Están, chicas? Hola, profe, buen día. Buen día, Belén. Por lo que leímos y entendí, es cómo intervienen los medios de comunicación en los niños, o sea, la tecnología, ya que pasan mayor tiempo el día solos, cómo se van afianciando hacia ese tipo de cosas para pasar el día, para entretenerse.
y es algo que no es bueno. Yo tengo hijos y me gusta que hagan actividades y no que estén adentro de mi casa frente a un televisor o frente a los celulares o televisor. Creo que interactúan más con otros niños y aprenden y se desarrollan. Pero Muchas veces, como dicen estos autores, es un hecho de que la televisión incide, ¿no? Muchas veces. exactamente. Sí. También, profe, porque viene también de que ellos buscan de una manera como refugiarse en los medios de comunicación por el tema de que los padres tienen padres separados o padres que se han ido por problemas económicos en los años 90, se han ido a otros lugares a trabajar y los niños pasan mayor tiempo solos y ellos como que buscan refugiarse en la televisión, en los videojuegos y en todos esos medios de comunicación. Claro, para no estar solos. Uh-huh. Es como una forma de compañía, ¿no? De encontrar compañía en ese espacio. Uh-huh. Exactamente. Bien, entonces el grupo de la sala 4, ¿a quién le pasa la palabra? A la 2, profe. Al grupo 2. Ahí estoy leyendo lo que dice Camila. Exacto, nos lleva mucho a reflexionar. La sala 2 está Daniela, Lucía, Mailén, Malvina y Paula. Hola, profe. Sí. Buen día. Buen día. Bueno, nosotras también somos lo mismo que las chicas. ¿Cómo se llama? Como que la tecnología voy a empezar por el primer párrafo. El primer párrafo decía como que en cómo la tecnología en los niños, ¿no es cierto? Y bueno, ya al segundo pasaba más que nada como que los niños están solos en la casa, bueno, hablaban más que nada también de la economía, como que los padres se tenían que ir a trabajar y ellos pasaban mucho tiempo solos en su casa. Y eso también los influía mucho porque no tenían el control de alguien que les dijera que dejaran de usar eso o que tuvieran alguna otra actividad para hacerlo. Bueno, y lo que nos costó mucho fue el último párrafo, más que nada. No sé si mi compañera alguna quiere hablar. El último párrafo que habla... Sí, profe. Y el penúltimo también. Claro, como que en una parte nos dice, a ver, ¿dónde lo tenía? Que los adultos tenían que concentrarse y darle más atención a lo que los niños estaban viendo para poder, no sé si era como ponerles límites o realmente no lo entendimos, porque nos costó bastante, en donde dice, en este sentido, el uso de estudios culturales en el ámbito de investigación, a ver, dice, ¿cómo entienden los niños la cultura infantil? ¿Cuáles son las imágenes que más interesan? No, ¿este era, chicas, o cuál era? No, acá. Con ellos pretendemos, como dice Steinberg y no sé quién, del año 2000, que eso los vimos que son autores, desarrollar una educación que trate de la revolución cultural de la que somos testigos, enseñando a los niños y niñas a dar sentido, tanto al mundo de las imágenes como al desconcierto de información que existe en la realidad. Eso no lo entendimos. Vamos a ilustrar eso. Yo sé que estamos en el grupo 2, ¿no? Pero vamos a ilustrar esto que es el tema de la construcción. A ver, voy a buscar algún fragmento. Yo lo que entendí fue como que al principio dice que los niños, al estar conectados mucho tiempo, no sociabilizan. Y que tenemos que encontrar la forma de que lo que ellos ven o lo que ellos juegan puedan comunicarse con nosotros. A ver. Claro, que nosotros tratemos de la vida cotidiana. Bueno, está claro, bien. Que tratemos de entenderlo, lo que ellos ven, lo que ellos juegan, y ver cómo podemos hacer de que ellos con eso
experimenten otras cosas, como que, no, es que no sé cómo explicarlo. A ver, Lo apliquen en la vida pero- cotidiana. Pero está bueno esto. En realidad los adultos, lo que tenemos que entender, Daniela, es que si es una forma de socialización, es una forma en que están Claro, es lo que yo le construyendo- decía a las chicas, que ahora los niños, por ejemplo, yo tengo el hijo de una amiga que ella me dice, Joaquín está en la casa de tal niño, se fue a jugar con el amiguito, dice, pero va a jugar a la Play. Si no van a jugar a su casa, juegan en la mía. Y si no, si está cada uno en su casa, se conectan a través de la Play. Ahora los juegos Exacto. tienen hasta micrófonos, se pueden estar hablando, mirando es. mientras están jugando. Es una forma de construcción de socialización que es necesario que nosotros podamos advertir, ¿eh? Ya les voy a poner un ejemplo concreto, pero está bueno que podamos ir planteando estos temas, porque lo que quiere decir el párrafo tercero y el anteúltimo y el penúltimo y el anteúltimo es esto, de que los adultos tenemos que tratar de comprender, de captar cuáles son estas formas de socialización que de alguna manera como que imprime en las maneras de ser de las infancias en la actualidad. O sea, qué comportamientos, qué representaciones del mundo están instalando estos consumos culturales. Lo vamos a poner en un ejemplo concreto, pero antes quiero terminar de escuchar a ver qué dicen los grupos. El grupo 2, ¿a qué grupo le pasa la palabra? Al 3. Al 3, donde está Agustina, Daniela, Jennifer y Victoria. Y yo, profe Brenda, solamente que se me salió el Ah. Zoom. Y Brenda, perfecto. Bueno, voy a hablar yo porque mis compañeras no pueden prender el micrófono. Dale Brenda, te escuchamos. La conclusión que sacamos fue que los cambios sociales y económicos, precarización laboral, ampares formando parte del mundo del trabajo, mayores niveles de pobreza y sueldos más bajos, divorcios y separaciones, figuras maternas o paternas ausentes, han hecho que los niños deban pasar más tiempo solos en sus casas o que estén acompañados pero sin la supervisión y el acompañamiento adecuado. Ante esto, los niños han encontrado un refugio en la tele, las consolas de videojuegos y diversas plataformas online. Esto termina por decantar en la pérdida de tiempo compartido con sus cuidadores, lo cual también trae aparejado la pérdida de control con respecto a los contenidos que son consumidos por los niños, quienes terminan teniendo acceso a contenidos, programas e información de la más variada y no siempre adecuada para su edad, producto de la cantidad de tiempo frente a pantallas y plataformas, es que finalmente estas terminan actuando como un agente socializador, que transmiten modos, valores, cultura, cuando anteriormente esta educación era brindada fundamentalmente por las familias. Por último, y producto de contrastar la teoría con experiencias propias de las compañeras que maternan, queremos recalcar que estos contenidos terminan perjudicando la imaginación, el juego y las conductas de los infantes, que muchas veces ante el consumo de ciertos programas terminan imitando esas formas y tornándose violentos, ya que estas formas de actuar están naturalizadas en los dibujos o videos que consumen. Bien. Esa fue la Se mandaron conclusión todo que un más- escrito, ustedes, Brenda, ¿no es Sí. cierto? Bueno, bien. Después vamos a poner de alguna manera, vamos a poner en análisis esto del perjuicio, ¿no? Vamos a ponerlo en análisis. Nos queda el grupo 1. En el grupo 1 está Aldana, Janet, Milagros y Rocío. Profe, nosotros también hicimos un breve resumen como una conclusión. Dale. Lo que pusimos nosotros fue que la gran cantidad de imágenes diarias a lo que se ven impuestos los niños que juegan en un papel esencial que la conformación de la infancia. Eso nos gustó, entonces de eso nos basamos a lo siguiente. En los medios de comunicación sirve para entretener, educar e informar, donde lo cual también puede influir de forma negativa, como cuando el niño
pasan muchas horas frente a la televisión cuando los padres trabajan todo el día por ciertas situaciones. Pierden los valores, el interés de hacer otra cosa, como jugar con juguetes, jugar al aire libre y jugar con sus amigos o socializar. El lado positivo, pueden aprender mejor por la tecnología que está más avanzada. Es utilizada una gran parte para la escuela, que tiene un impacto en el aprendizaje del niño, en la conducta, en los sentimientos, en sus hábitos emocionales o su atención, por aprender a utilizar una computadora. Por ejemplo, se abren nuevos caminos como carreras nuevas, el marketing digital o medio de comunicación gracias a la tecnología. Eso es lo que nosotros pudimos sacar. Muy bien. Bueno, se han como que han puesto también, como el grupo anterior, también esto en el análisis del perjuicio o del beneficio también de los medios de comunicación. Para poner de alguna manera el análisis en esto, yo les propongo lo siguiente. Les propongo que visualicemos, ¿no? Voy a compartir 2 dibujos animados. A ver, así de pronto lo ponemos esto en análisis. Uno seguramente lo conocen, que tiene que ver con las superpoderosas. ¿Han visto alguna vez las superpoderosas? Las superpoderosas. A ver, les pregunto entonces a ustedes. Hagamos cuenta que las niñas, los niños están viendo este programa. A ver, cuéntenme. A ver, ¿qué mundo plantean las superpoderosas? Las niñas superpoderosas. Como un mundo imaginario o algo así. Por supuesto que es un mundo imaginario, pero a ver, ¿qué representación? ¿Cómo? ¿Cómo es la familia de las niñas superpoderosas? Por lo que me acuerdo, profesor y las nenas. Claro, tienen un profesor, un papá, ¿no? Y de pronto, ¿quiénes son los héroes? Ellas, las 3. Ellas que de pronto salvan al mundo. Miren qué interesante, porque puede ser que antes los héroes eran los adultos. Entonces miren la representación de que ahora el héroe... Sí, hombre. El héroe es, sí, más que el hombre son las niñas, mujeres. Sí, pero digo que antes eran grandes y hombres. Ah, y hombres. La mayoría exacto. de los superhéroes. Exacto, en cambio ahora son las niñas y de alguna manera las niñas y mujeres, ¿no es cierto? Entonces miren, va generando esta idea, la idea que en realidad la referencia para cambiar el mundo tiene que ver con la infancia. Es una construcción de una representación. Entonces uno diría, ¿no hay ahí pautas de socialización? Sí, hay pautas de socialización. Hay pautas de socialización porque también las niñas y los niños pueden jugar de alguna manera a salvar el mundo. ¿Queda claro este punto acá? Sí. ¿No? Y de hecho, por ejemplo, en el tema de los consumos culturales, algunas veces se tomó, por ejemplo, el tema de las Barbies. A ver, ¿qué modelo de mujer plantea una muñeca Barbie? A ver, quiero escucharlas. La mujer perfecta. Era lo que planteaba, la mujer, claro. La rubia, flaca. Linda, perfecta. Por ejemplo, en la propaganda de la Barbie, ¿es una mujer que trabaja? No, Es casi como una mujer objeto, ¿no es cierto? Como una mujer accesorio, podríamos decir. A ver, Barbie, ¿es una mujer madre? No, es una mujer modelo. Bueno, miren qué interesante. Entonces, esto, un juguete, propone de alguna manera un modelo cultural, una representación, una visión, una forma de entender en este caso la feminidad, y un estereotipo también de mujer. Pero es posible que también las niñas, o los niños también, al jugar con una Barbie, por ejemplo, la hagan mamá. Entonces, acá muestra de que no es suficiente también pensar
en cuál es el modelo que propone, por ejemplo, la industria del juguete, sino también qué uso cultural pueden hacer las niñas y los niños con estos objetos, con estos objetos culturales que forman parte de su marco de referencia. ¿Qué es lo que está proponiendo el autor? Y por eso la importancia de los estudios culturales, que nosotros como adultos tenemos que poder entender, a ver, qué representación, qué estereotipos proponen los juguetes, los dibujos animados y demás, pero también preguntarle a las niñas y a los niños qué uso, qué juegos, qué maneras de usar tienen ellos de estos dibujos, de estos juguetes, de estas representaciones que proponen los medios de comunicación. ¿Me he hecho entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, por ¿Sí? ejemplo, mi hijo tiene un hombre araña y mi nena lo agarra y es el bebé. Lo envuelve en un trapo y lo mete al coche al hombre araña. Lo cual es genial, Daniela, porque ella reinventa ese juguete en otra representación, la representación tal vez de jugar a ser mamá, y que tal vez no estaba previsto en quienes diseñaron el juguete del hombre araña, que iba a ser en un momento un bebé. Buenísimo lo que acabas de contar, Daniela. Entonces, lo mismo ocurre cuando hagamos cuenta las niñas, los niños jueguen también a, qué sé yo, a Ben Ben, se me ocurre, o las niñas, o bueno, o las superpoderosas, o hasta el Chavo, o distintos también productos visuales que tiene disponible, qué sé yo, la Mujer Maravilla, Superman, el Hombre Araña, estoy mezclando de mi época y de esta, ¿no? Entonces, a ver. Sí, Rocío. Como mascota. Como mascota, ¿no? Y que uno diría, qué locura, ¿no? Porque tal vez nunca lo hubiera imaginado el que produce ese juguete o ese producto cultural que por los niños iba a ser usado de esa manera, inclusive hasta con pautas de socialización que cambian, que se transforman. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando ustedes tengan los dibujos de las niñas y de los niños, uno tiene que preguntar, tiene que ver cuál es el contexto de lo que aparece ahí, de lo que está escenificado, pero también qué uso cultural se puede hacer de eso, se puede advertir en eso. A ver, hay un comentario. Sí, eran solo sí, ¿no? O sea, se puede jugar a la mamá, se puede volver, qué sé yo, una piedra, se puede volver un autito, un avión, un niño. O sea, inclusive, por más que estemos saturados de representaciones visuales, lo interesante no es solo ver de alguna manera qué influencia o perjuicio puede tener estos objetos culturales, sino de qué manera se lo apropian las niñas y los niños. Sí, Janet, bueno, vamos a tratar después de grabar. Miren, les pongo un ejemplo. Puede ser en una época, bueno, es en mi época, me acuerdo que había, cuando yo era más joven, hace unos 20 años atrás, hicimos un estudio donde un niño decía que le encantaba Rambo. Y entonces me acuerdo que la maestra se horrorizaba porque decía, Rambo es súper violento, ¿cómo este niño va a ver Rambo? Y entonces cuando le preguntamos, hagamos cuenta que se llamaba Juan, ¿por qué te gusta Rambo? Y entonces Juan, que usaba lente y era corto de vista, dijo, porque tiene buena puntería. Con esto, ¿qué quiero decir? Que de pronto también los niños, las niñas adaptan también estos objetos que en sí mismos podrían tener una lectura, por ejemplo, de violencia o de perjuicio, pero hay que ver con qué propósito, con qué sentido, con qué significado se lo apropian las niñas y los niños. ¿He sido más o menos, me he hecho entender? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces vamos a ver algo que propone el autor, ¿no? Que después ustedes van a poder seguir leyendo. Por ejemplo, uno puede ver en el contexto
películas, productos culturales, ver algún aspecto que muestra esta película. Que es cierto que proponen, infunden en las niñas y el niño una representación del mundo. Por ejemplo, vamos a ver lo que después tiene este autor, cómo él aborda la imagen o la representación que hay en estas películas de Disney sobre la estructura familiar y los roles de género. ¿Les parece? Por ejemplo, analiza en la película Disney, de Blancanieves, que es de 1932, ¿no? Miren, plantea en 1932 una familia de tipo monoparental, adoptiva, donde hay una madrastra malvada, donde la mujer protagonista es frágil y de carácter débil. ¿Han visto todos ustedes Blancanieves? Sí. Sí. Miren, cuando dice roles de géneros es como el estereotipo que de alguna manera propone. Vamos a ver entonces la evolución de estos roles de géneros, cómo esto va evolucionando en el tiempo. ¿Vieron Bambi? Sí. Sí, Bambi, la dureza Sí. que muestra es precisamente también cómo se pierde una mamá, ¿no? Porque es la muerte de la madre, donde no se aprecian roles de género. ¿Cómo? Como la del Rey León. Como la del Rey León, buenísimo, ¿no? Bueno, mire, entonces, ¿cómo va evolucionando? Familias monoparentales, aparecen adoptivas, el tema de la adopción es el gran drama que van narrando estas películas de Disney entre la década del 30 y la década del 50, ¿no? Parece que esto de la madrastra, aparte nunca se plantea el tema del padrastro, no sé si lo han visto eso, ¿no? Por lo general el padrastro no aparece como tematizado, sino la madrastra, y la madrastra también caracterizada como malvada, ¿no? Bueno, después tenemos, por ejemplo, otras películas como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Han visto Alicia en el País de las Maravillas? sí. Donde, miren, Sí. hay una ausencia de familia, salvo las versiones más nuevas, no la de 1951, donde plantea también el tema de la muerte de una madre y también la crianza por parte de un padre, pero esa es la versión, la última, que no es de Disney. Entonces también la independencia de la mujer, pero miren el cambio epocal, ya no es una mujer débil, sino una mujer que de alguna manera va adquiriendo rasgos fuertes. En La Bella Durmiente también tenemos el tema de una familia adoptiva, y también de nuevo la mujer como frágil y débil, y tanto en La Bella Durmiente como en las anteriores, no tanto en Alicia, es como también una mujer esperando la llegada de un hombre que la salve. La Bella Durmiente también, ¿no? Plantea este tema. Bueno, después en 101 Dálmatas plantea el tema de la familia nuclear y roles de familiares estereotipados, o sea, un hombre activo y una mujer madre. Miren qué interesante cuando Daniela nos contaba cómo usaba el hombre araña, cómo este estereotipo tan fijado en las pautas de socialización todavía en la actualidad, más allá de los medios, con esta idea de madre-mujer, para el caso de un estereotipo del rol de la mujer. Bueno, tenemos por ejemplo La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín, es una familia monoparental, la figura paterna, donde hay una mujer protagonista fuerte y decidida, pero con motivaciones estereotipadas con respecto al deseo de encontrar un hombre al que amar, y ese hombre también que de alguna manera les dé sentido a su vida. Miren qué interesante cómo va cambiando, pero siempre también en la mujer generando como un cambio de este rol. En El Rey León, que recién lo plantearon, donde se da la muerte del padre, y ahí sí aparece el tema no tanto del padrastro, sino también de quién va a sustituir en ese lugar central de masculinidad, qué rol va a ocupar, ¿no? Y donde también la mujer, como las leonas,
quedan sujetas a ese nuevo varón que se impone, ¿no? Es bastante patriarcal el modelo del Rey León. En Pocahontas, una mujer que es protagonista, que tiene decidida, pero también de nuevo, como que su proyecto es encontrar al hombre al cual amar, con el cual va a encontrar el sentido de su vida. En Toy Story, ¿lo han visto Toy Story? Sí. Sí. Bueno, ahí miren cómo empieza a cambiar. Empieza a plantear una estructura fraternal. ¿Qué significa una estructura fraternal? Más de amistad. Más de amistad entre pares, entre hermanos, fraternos. Recuerden que fraternidad viene de frater, que es como eran como los monjes. Por eso también ahora en el campo de los estudios feministas se habla de sororidad por el tema de las sores, las hermanas. O sea, como frater, fraternidad, viene de los monjes, la sororidad viene de las mujeres. Esto lo sabían, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces acá hay una construcción de fraternidad, sororidad, que tiene que ver con pares, no tanto con el tema de, o sea, no hay una figura de un padre, una madre, sin embargo, siguen habiendo estereotipos de género. Bueno, en el Jorobado de Nostradame, que plantea el tema de la necesidad de un padre adoptivo, aparece de nuevo, acá sí la figura de un padre adoptivo, inclusive que descuida, que no cuida. Hay un micrófono abierto, cuidado. Bueno, después Mulan, también empieza a aparecer estas figuras de los padres a cargo de la crianza y el cuidado de las niñas y los niños. Bueno, Tarzán donde no hay familia, porque han muerto, y Tarzán, ¿por quién es criado? Por los monos. Por los monos, o sea, también ponen bueno, que también va a haber la película Mowgli, si la habrán visto, también plantea lo mismo. ¿Qué pasa con las niñas o los niños, de alguna manera, que quedan desamparados por la pérdida de sus padres, ¿no? Bueno, esto va evolucionando. Porque... ¿Cómo sería la de Moana? ¿Cómo? La película Moana, ¿cómo sería? ¿Y se acuerdan, la han visto la película Mulan? Sí. Sería una mujer que cruza el océano. Exacto, pero también que donde no está clara su figura de la mamá no aparece, sino que también está ahí la figura de un padre que la cría. Es más, ella es como la que va a salvar y la que va a salvar también a su tribu. Ahí el tema del deseo también de encontrar un hombre al que amar, en Mulan, bueno, está también subyacente, pero es una mujer heroína, una mujer también que va a guiar el destino de su pueblo. Ahí yo no coincido con la lectura que hace este autor, podríamos también darle como otra lectura. Está bueno, Rocío, el señalamiento. ¿A vos qué te parece, Rocío? Que es una mujer fuerte porque quiere cruzar el océano y salvar a su tierra. A su pueblo, exacto. Claro, lo único que no quiere conseguir un hombre, o sea, no plantea eso en la película. Exacto, sí, ahí hay una lectura del autor que podemos no coincidir. Cuando uno también ve estos cuadros, lo que uno tiene que tomar es hacer el cuadro, no creer el contenido que está en el cuadro, ¿no? Lo que está bueno es hacer este cuadro buscando, bueno, las películas de Disney, cuál es la estructura familiar y cuáles son los roles de género. Ustedes también podrían hacer este mismo cuadro para ver, por ejemplo, los dibujos de las niñas y de los niños. Bueno, el autor sigue, ¿no? Con Tarzán, con Buscando a Nemo, con Los Increíbles, con Car, donde va planteando, porque acá lo interesante no es tanto lo que coloquen en ese cuadro, sino lo interesante es poder hacer este cuadro. O sea, por ejemplo, voy a dejar de compartir, podríamos tomar todos los dibujos
que las niñas y los niños han hecho de la estructura familiar, y también con todos los dibujos podríamos ver cuál es la estructura de familiar que se proponen, y también podríamos hacer este análisis del tema de la estructura de género. Entonces, es un análisis que ustedes también podrían hacer a partir de un producto que han hecho los niños. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? Es que nosotros no les hemos hecho preguntas, o no hemos estado observando a los niños cuando hicieron los dibujos. ¿Queda claro este punto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a hacer ahora un juego, iba a proyectar las imágenes de ustedes, pero las imágenes de ustedes después les estoy restando que puedan avanzar después en la interpretación que hagan de los dibujos que eligieron. Entonces elegí unos dibujos que, bueno, después les cuento el contexto. ¿Están viendo ahí? ¿Están viendo la proyección? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, me voy a detener en algunos en particular. Bueno, a ver, acá, ¿qué es lo que ustedes ven? Después les cuento esto de qué se trata. Un caballo. Un animal. Muy bien, un caballo. Un Un elefante. animal como en un corral, puede ser. Muy bien, muy bien. Bueno, les cuento. Esto lo hizo un niño, para dar cuenta de cuál era un día feliz en un departamento del este mendocino, bien cerca de San Luis. Y entonces, para él, un momento feliz era andar a caballo. Era andar a caballo. Entonces, eso que ven ahí, que podría para algunos ser un elefante, ese color amarillo que le ha dado, en realidad es tratar de mostrar un día feliz, es esta experiencia de andar a caballo, en este caso en un corral, porque sí bien advirtieron ustedes que es un corral. Bueno, ¿por qué me detengo en esto? Porque, a ver, esta niña, este niño, ¿ve televisión? ¿Qué dijo, profe? Me parece que no. Sí, O sí capaz ve que no tanto. televisión. Sin embargo, cuando Puede tiene ver que mostrar- televisión. claro, si tiene que definir un día feliz, no pasa por lo que ve en la televisión. ¿Queda claro este punto? O sea, Sino por su imaginación. exacto. O sea, tiene que ver con su entorno cultural. ¿Con esto qué quiere decir? Que no es solo importante todo lo que vea en la televisión, sino también lo que ocurre en su entorno cultural. ¿Queda claro este punto? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a usar otra imagen, a ver si... Bueno, a ver, no, esa no, porque no se va a entender. Bueno, acá otra, O sea, de nuevo como la del caballo, ¿no? Bueno, sí, muy bonito todo con el tema de lo que pueda ver en televisión, pero un día feliz es andar en bicicleta. Hola, ¿están? Sí, profe. Sí. Bueno, o por ejemplo, como lo que recién, bueno, vieron que nosotros hemos marcado ahí la importancia del tema de la familia, de las relaciones de la familia. Recién leímos la estructura familiar y también los roles estereotipados. Miren qué interesante en este dibujo. ¿Qué ven en este dibujo? ¿Qué ha dibujado la señorita? A la señorita. Bueno, a veces en estos tiempos de pandemia, que esto también se ve interpelado, puede ser que una experiencia de socialización que recién también marcó mucho los grupos en el tema de la experiencia de socialización, puede ser que sea la experiencia escolar. Entonces, por más que tengan un gran tiempo viendo televisión, puede ser que sea como muy importante esto de la experiencia escolar. Bueno, como apareció acá, se los quería mostrar. Bueno, ¿qué ven ustedes ahí? Va a ser muy gracioso cuando sepan qué es lo que dibujó esta niña o este niño.
parece que hay alguien haciendo equilibrio. Yo veo algo como si fuera un indio. Un niño escalando una montaña, puede ser. ¿Saben lo que ha visto este niño en la televisión? Porque esto sí es fruto de la televisión. Ha visto un circo. Y en realidad miren lo que fantasea. Lo que fantasea, que un día feliz para él sería ser como malabarista, llevando esas cosas, vistiéndose así con una cuerda floja, Entonces miren qué interesante acá, porque claro, vio el circo, estuvo viendo en la televisión el circo. Entonces también aparece en su mundo, en su construcción, que podría ser muy feliz si él pudiera hacer eso. Entonces también, ¿por qué está bueno esto traerlo acá? Porque también en la construcción de los medios masivos de comunicación, a veces los niños también lo que tienen es un contacto con escenarios sociales posibles. O sea, tienen también una representación de cosas que les gustaría, pero que tal vez no tienen un acceso directo a ello. ¿Se entiende este punto? Sí. Bueno, entonces acá voy a decir, a ver, creo que había una más que yo quería mostrar, ese dibujo. Ese dibujo, ¿qué les muestra? Un nene con su mascota. Bien, entonces miren, claro que, bueno, más allá de la televisión y demás, lo importante es el tema de la mascota. Tengo que aclarar algo. La pregunta acá fue que dibujaran un día feliz. Entonces, en esa felicidad para ver también cómo pesaban el tema de los consumos culturales, porque también se había preguntado antes cuánto tiempo también se pasaba viendo televisión y demás. Entonces, miren la mascota. La mascota pasa a tener como un lugar preponderante. Y miren en esto, ¿qué ven también de la mascota y del niño? ¿Qué cosa encuentra en común el niño con la mascota? Que están poniendo una iglesia. El pelo, sí, El color del pelo. ¿Y quién mencionó lo de la iglesia? ¿Quién fue la que mencionó la iglesia? Yo, profe. Bien, Que están Rocío. Porque también, claro, parece que en el escenario donde está, bueno, también tiene un papel preponderante la iglesia. Pensemos que, por lo menos en mi infancia, no había restricciones para salir en distintos horarios y juntarse con la gente del barrio y demás, y como que estábamos todos como con la posibilidad de estar en el barrio y demás. Bueno, tal vez en la experiencia de este niño, un lugar donde puede jugar abiertamente sin inconvenientes, ¿dónde es? En la iglesia. En la iglesia. Bueno, ¿queda entonces claro este panorama? Bueno, lo que nos ayuda este autor, que tiene que ver con los consumos culturales, es que no es suficiente, que este va a ser un problema para nosotros, poder contextualizar qué vemos, sino que también es necesario a veces preguntarle a la niña o al niño a ver de qué modo significa eso que dibujó. Entonces, cuando ustedes sean maestras y, por ejemplo, les hacen dibujar la familia, que es algo como muy habitual, está bueno también ver en el momento en que están dibujando los niños, poder observar, bueno, qué hacen para entender lo que han dibujado, pero también después preguntarles, porque los niños, antes de que adquieran la escritura, todavía hay cosas que de alguna manera no las han podido simbolizar, pero es a partir del dibujo que ellos construyen como una narración, un relato, que uno tiene que ser capaz de captar, un relato que está de alguna manera dándonos a nosotros a entender, nos está contando algo de su experiencia cotidiana. Entonces, el dibujo para nosotros se vuelve una ocasión de trabajo como docente,
para interpretar los significados que ahí están jugados, que por un lado tienen ustedes como un telón de fondo de las características de ese objeto cultural, pero por otro lado también está los significados que le da el sujeto. Para encontrar esos significados hay que preguntarle, hay que verlo, qué hace, qué ocurre. La clase de hoy en realidad tiene este panorama, no la vamos a complejizar más a la clase de hoy, porque tiene que ver con que los estudios culturales lo que a nosotros nos dan son herramientas para hacer preguntas sobre el modo, sobre los significados que construye el chico, la chica, cuando hace un dibujo. Entonces, a ver, los consumos culturales ofrecen como significados, aportan como ideas, aportan representaciones, aportan esquemas, pero además de tener que hacer un trabajo con esos esquemas, hay que preguntarle al niño cómo lo ve, cómo lo siente, cómo lo significa. ¿Estamos hasta acá? Me encantó recién lo que dijo, bueno, ese hombre araña convertido en un bebé, esa Barbie convertida en una mujer embarazada, esa niña súper poderosa convertida, qué sé yo, en mamá, en hermana, en trabajadora. Bueno, ver de qué manera las niñas y los niños dan cuenta de eso. Y afinar también la mirada para poder captar los sentidos de los estereotipos que están jugados, pero también preguntándole, consultándole a la niña o al niño qué sentido tiene eso que dibujó.